En este video vamos a revisar cómo se va a trabajar con la forma estándar canónica del producto de sumas. Para eso se tiene que entender cómo se diferencia la suma de productos del producto de sumas. En la parte de abajo vemos un ejemplo de la suma de productos donde están tres términos respectivamente, donde están sumados cada uno de ellos y eso es una suma de productos porque cada término está siendo multiplicado en las variables del ejemplo, que se realiza la multiplicación haciendo esa operación. Y en el producto de sumas representa lo siguiente, donde están tres factores. El primer factor es obviamente ese, el segundo factor en paréntesis sería señalado y el tercer factor en paréntesis es el último, donde son factores. Se diferencia debido a que la operación principal es la multiplicación dividida por los paréntesis, que es el producto donde se van a sumar dos o más sumas respectivamente y valga la redundancia. En esos factores, como bien ya lo dije, existe la suma de factores, que en este caso es un producto de sumas, como ya lo decíamos. Ahora, para retomar, el dominio de una expresión booleana se refiere a todas las variables que aparecen en la expresión, siendo diferentes. Esto va a ser de forma complementada o no complementada, porque eso es el símbolo o el señalamiento donde tiene la barra arriba de la variable o término, donde el dominio es todas las variables que aparecen en la expresión, siendo A, B, C y D. Por lo tanto, el dominio de esa expresión es ABCD. Ahora, ya definido el producto de sumas y cuál es el dominio, se requiere la composición de ambos para generar el producto de sumas en forma estándar o canónica, como ya se expresaba. El dominio de la expresión va a ser el, el que se va a presentar en cada uno de los factores para que se considere de forma estándar. Cuando los factores son 1, 2 y 3, en este ejemplo señalado, donde se analiza que el dominio de ese producto de sumas será A, B, C, D, que son los términos que aparecen en el ejemplo. En cada uno o cada paréntesis existen los cuatro términos, que sería A, B, C, D, A, B, C, D, y como ya lo mencionaba, no va a importar si la variable está complementada o de otra forma que se le conoce está negada, que esa es la línea que se indica encima de la variable. Entonces, para seguir, se refiere a la conversión de un producto de sumas a su forma estándar, por lo que un producto de sumas sería el siguiente ejemplo. Tenemos tres factores en la operación. Si encontramos el dominio, vamos a encontrar A, B, C y D, porque son las cuatro letras que aparecen dentro de la expresión. Sin embargo, se va a ocasionar que el producto de sumas no se encuentre en la forma estándar, debido a que en el primer factor o la primera operación que se realiza hace falta la letra D, en el segundo hace falta la letra A y en el tercero contiene todas las variables de dominio, por lo que se encuentra A, B, C y D, sin importar que sean negadas o no. Sin embargo, la conversión de dicho producto de sumas a la forma estándar se obtiene el siguiente término que está expresado en la parte de abajo, donde se va a ver como tal una complicación o una operación más larga que aún así se van a ocupar o se va a reducir gracias a las diversas herramientas que existen como los mapas de Carnot que permiten obtener o reducir a una versión más compacta que resulta en la operación que se implementará al circuito, obteniendo el menor número de compuertas. Para el primer paso de la conversión de un producto de sumas a su forma estándar, se entiende que el primer término, o bueno, el primer factor, va a ser el que se agregará
cada factor que no está en la forma estándar, que es lo que decimos que le falta una variable del dominio en un término formado por la variable que falta y su complemento. Es decir, que multiplicaremos dicho factor por la variable faltante y su negada, de otra forma para decirlo. En dicha expresión tenemos, bueno, en dicho ejemplo tenemos tres factores donde solamente dos no están de forma estándar y el tercero ya se encuentra en forma canónica. El primero y el segundo son los que faltan de, de variables. En el primer caso es la letra D y el segundo caso es la letra A. Por mientras o en primera instancia se debe de obtener la forma canónica del primer factor, que en este caso tenemos la conversión donde es el, el, ah, el término de la variable faltante y su complemento por el término que está tratándose en la operación, donde va a ser A más B negada más C es igual a A más B negada más C más D, que es la letra faltante, y el complemento, que es D negada, que entre ellos se tienen que estar multiplicando. Por eso ya cambia de tener tres términos en el factor a tener cuatro. Ya, por ejemplo, en otro caso, si le faltaba de igual la forma o la variable C, se le agregaba. El segundo paso en la conversión se debe de aplicar la siguiente regla a la expresión que se obtuvo del paso anterior. Es decir, la expresión que se obtuvo anteriormente es A más B negada más C más D negada y se debe de aplicar la siguiente regla, donde A más BC será igual a A más B por A más C, que se desarrolla de esa forma para que dicha regla aplique que en los términos o en el factor que se obtiene, B y C representarían a la D y a D negada. Entonces, a partir de ello, se va a generar dos factores que se estén multiplicando. Como vemos en ambos, la letra A se repite y B y C se separan, que en uno sería D y en otro sería D negada, en dos factores. En la expresión que obtenemos de la línea anterior, A más B negada más C representa a la letra A de esta expresión. D por D negada será B, que es D, y C representa D negada. De tal manera que debemos de obtener una expresión en la que toda esta parte que es A más B negada más C va a ser en el primer término como en el segundo término, es decir, en los paréntesis de cada factor, y D en uno y D negada en otro, indicándose de la siguiente manera en la conversión adecuada. En esta expresión, la regla aplicada va a resultar en dos factores, como ya se había mencionado, A más B negada más C, que es la primera parte que aparece de esta forma en ambos factores, y D aparece en uno y D negada aparece en el siguiente, es decir, en dos factores. Nos podemos preguntar si es que siempre se debe realizar este paso. Obviamente la respuesta es sí, ya que el objetivo es que la expresión que se tiene en un inicio se va a convertir a la ideal mediante dichos pasos por la distribución de dos factores que permitan posteriormente hacer una síntesis a través de los mapas de Carnot. Una vez que se aplican dichos dos pasos, en el primer factor que no estaba en la forma estándar, va a ser lo mismo para los siguientes factores que tengan variables faltantes, para así completar su dominio. En este caso, para el ejemplo mostrado, el segundo factor que tenemos señalado, tenemos B negada más C más D negada, que como vemos la letra que le falta es la letra A. Por ello se va a pasar en la otra línea, o bueno, en el otro ejemplo, dejando de lado el primer término que ya convertimos y el último, aislando el término a convertir.
donde aplicamos la primera regla que va a ser sumar el producto de la variable y su complemento de la variable faltante a la operación de un inicio o que está en el ejemplo. Y después se le va a aplicar la regla 2, donde B negada más C más D aparecen en ambos factores. Sin embargo, en primera instancia se multiplica por A normal y A negada para el segundo caso, donde son las dos variables faltantes y se separan A y A negada para aparecer respectivamente en el primer factor y en el segundo factor de conversión. Como tal, en este ejemplo se van a trabajar solamente dos factores, porque el tercer factor ya contiene las cuatro variables que se manejan en su dominio. Por lo tanto, el tercer factor ya está, digámoslo así, convertido en forma canónica, porque contiene el dominio completo de las variables. Por lo tanto, ya no se va a manejar ninguna conversión ni realizar ningún cambio por el objetivo de la conversión de un producto de sumas a su forma estándar. Podemos decir de igual forma un producto de sumas no estándar a la forma estándar. Fue el procedimiento que se realizó en este ejemplo. Acá obtenemos en el primer recuadro, que es el recuadro color naranja, lo que sacamos de la conversión del factor 1 que se traslada a la parte de abajo. Y el segundo que se trabajó es el recuadro azul, que vino de la segunda posición, que es el recuadro más largo azul, ya convertido, que se pone en la parte de abajo, encerrado en dicho recuadro mencionado. Y el tercer factor, que no se le realizó ningún cambio, se pasa tal cual o se vuelve a poner trasladado sin ninguna expresión de más ni arreglado. Con esto, en la conversión de un producto de sumas a su forma estándar se ha realizado en la parte inferior de la pantalla, donde tenemos una expresión más larga, pero con la siguiente herramienta, que son los mapas de Karnaugh, se va a reducir dicha expresión que quedó de 3, 4, 5 factores para ocupar su sintetización para implementarla después en circuitos. Este es el final del video.